¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches. Estamos con el café, por supuesto. Qué rico. Un saludo a Café con aroma de mujer, por supuesto, ¿no? Fíjate nada más, gaviota, además qué hermosa, tan sedura y todo. Y pues Octavio también una buena pareja, que fue hermosa. Todos desean una, o todos deseamos así, una pareja de amor, una cosa así, ¿no? Para uno es muy difícil, ¿no? Pero bueno, pues así haces. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer, no? De Margarita Rosa de Francisco. Bueno, por supuesto. Ok, miren, un indicador interesante es lo que sucedió, por ejemplo, en la década de los 90, cuando se obtuvo, por ejemplo, una producción de 6 millones de toneladas de grano con 35% cubierto por Brasil y Colombia, ¿no? Contrario a lo que ha sucedido a principios del siglo XXI, cuando se incrementaron los recursos de café con una sobreproducción. ¿De qué? De 20 millones de sacos o de 120.000 toneladas, ¿de acuerdo? Que terminó para el año 2022, o 2002 en ese entonces, ¿no? Hoy estamos en 2024, bueno, 2002, con un incremento en las reservas de 48.000 toneladas más, mientras que la demanda, por supuesto, creció el 1,8% sobre los 626 millones de toneladas producidas en el mundo. Así lo veo, ¿no? Mientras que el consumo interno en los países productores se incrementó en 26 millones de sacos con un crecimiento del 3%. O sea, lo anterior nos hace pensar que no es del todo benéfico, que del 6 o 7 transnacionales, o sea, controlen el 75% del mercado, por supuesto. Porque casi todo el café se ha vendido el mercado del volumen y que persista la ausencia de una mayor diversificación en el mercado, porque no. Porque existen muchas alternativas en cada país para mejorar las condiciones, su participación en el mercado, por supuesto, ¿no? Pues se deben partir de dos premisas: una organización interna de calidad bajo la coordinación estratégica del gobierno federal, por ejemplo, ¿no? Estatal y municipal, con apoyo de la estructura privada en un libre comercio, lo creo, ¿no? O sea, la búsqueda constante de una mayor calidad en el proceso productivo, así como el aumento del consumo interno, por lo pronto, ¿no? Un ejemplo claro es lo que sucede, por ejemplo, en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, por ejemplo, ¿no? Que con su experiencia logra intervenir eficientemente en la beneficación de las condiciones sanitarias. O sea, la salud de los cafetos, la calidad de las cosechas, la asepsia en las áreas de trabajo, que el tamaño del grano sea el óptimo. O sea, que su color, textura y calidad corresponda a los estándares, básicamente, corresponde a los estándares establecidos, que es lo importante para eso, ¿no? O sea, un caso peculiar, no sé, en sus procedimientos de verificación de esta famosa institución colombiana, ¿eh? Es en cuanto a la revisión de la cáscara, los supervisiones, cortan el gato por la mitad con una escudilla, o sea, para verificar su calidad, porque si existe demasiada humedad, las mitades no se desprenderán con rapidez, o si se encuentran muy secos, saldrán, no sé, disparados, y la separación será inmediata. Entonces, ante dichas advertencias en el control del secado correcto, se espera que la opción sea la intermedia, ¿no? En este caso, se aprobará para ir al mercado sin mayor revisión.
Miren, estos procedimientos muestran cómo es posible, o sea, llegar a un control adecuado sobre, no sé, sobre un producto que es posible, como es posible perfeccionar. Estos son buenos indicadores para todos los que producen café de cómo una organización tan seria y responsable cuando la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia logra intervenir, o sea, en el proceso para proteger el prestigio y la calidad de una industria agrícola tan importante. No, sí. Así cuando el grano llega, por ejemplo, al mercado, el mercado se revisa, por ejemplo, los granos, que nuevamente agujerados, los sacos indistintamente y se introducen algunos, por ejemplo, seleccionados o sea, a una maquinaria que remueve la cáscara para comprobar que, a ver, ¿vean? El aroma, el color, la humedad, el camacho y la textura. O sea, el proceso básico del manejo de las cerezas del café pues, es el siguiente. Por ejemplo, vean nada más. En primer lugar, los granos son llevados al molino para, no sé, quitarles la cáscara apergaminada, que normalmente es plateada. Se les separa, por ejemplo, las impurezas. Más adelante son seleccionados por tamaños, forma y peso. Al mismo tiempo que un grupo especializado supervisores, por ejemplo, manuales, inspeccionan y descartan los granos de calidad inferior, por ejemplo, ¿no? Estos casi siempre terminan con pues no sé, con una apariencia de color verde oliva. O sea, al embolsarlos, por favor, por supuesto. O sea, si el control de calidad, sobre todo para exportaciones, es exigente entonces, ¿no? Se toman algunas muestras las cuales se miden, pesan y se califican. ¿Por qué? Por su apariencia y el volumen. Se tuestan y más adelante los aspectos en catación, sobre todo catación, prueban o degustan una taza con café. ¿Para qué? Pues para determinar, solamente para determinar. Digo, su cuerpo, aroma, la acidez, el sabor y uniformidad, todo este proceso resulta muy conveniente. ¿Utilizado para qué? Pues para granos cultivados no sé, por regiones de alturas y superiores, pues, no sé, a los 900 metros sobre el nivel del mar. De otra forma, el esfuerzo técnico de evaluación será infructuoso. Ok, vamos a entender, vamos a proyectarnos el café colombiano. ¿Qué pasa con el café colombiano? Esa es una manera de tener un café extraordinario, de alto nivel, el café colombiano, de alta calidad. Bueno, cuando se habla del café que proviene del café y del país más cafetero del mundo, en cuanto su calidad lograda nos lleva a atender cuidadosamente su historia, su desarrollo y la tecnología desarrollada, así como la tecnología aplicada, ¿okay? En todos sus procesos. ¿Okay? Además de su organización probada, cuentan con una verdadera cultura del café que va más allá de una cafetería estándar y masiva o de una finca cafetera. Es una cultura llevada no sé, en la sangre de miles de campesinos que forman parte esencial de su vida, por lo que representa no sé, para las familias que dependen de este producto natural, que les ha hecho especialistas de la alta calidad y volumen que no tienen igual en el mundo. Así lo entiendo yo, ¿de acuerdo? O sea, un pueblo cafetero que vive intensamente el periodo de cosecha como un ritual que lo lleva en octubre a celebrar fiestas y carnavales. Por ejemplo, en Manizales, el Quindio, en Finlandia
o Calarcá. Oye, y en cada pueblo al lado de un buen trago de aguardientico. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, para muestra podemos referirnos a esa calidad a través de su gran número de marcas consideradas, ¿de acuerdo? Estamos hablando en Colombia, ¿eh? Por supuesto. Gourmet auténtico. ¿Cómo qué? Como Colombian Gold. La Sierra Nevada de Santa Marta. Pía de Lizaralda, por ejemplo. O sea, a grabarlos, ¿eh? Colombian Gold. Sierra Nevada de Santa Marta. La Pía de Lizaralda. Garela de Nadino. Manizal Gold. San Gil de Santander. Ay, las que surgan. O dejen de surgir por causas ajenas al campo colombiano, pero que cuentan con el aval de la Federación Nacional de Cafeteros. ¿De acuerdo? En Colombia se tiene al llamado Arabia lavado, que es el de mayor calidad en ese país, que en sus procesos se extraen todas las impurezas, por ejemplo, y agentes ácidos, logrando así el delicioso sabor y aroma de los de qué, pues de los suaves colombianos. Así lo quiero yo, así lo tengo, ¿no? Colombia es entonces el gran productor de calidad, cultivando el cafeto en Caldas, Risaralda y el Quindío, ¿ok? Que en estos lugares en especial se produce el 50% del café, ¿ok? O sea, el café de la nación, además, ¿verdad? Además, se suman preponderantemente el Valle de Caduca, ¿ok? ¿De acuerdo? De Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Santander. O sea, gratificando a cerca ¿de qué? Pues de 500,000 familias y a, no sé, 5 millones de seres que viven en los cultivos del café. Ok, mire, se conoce que para el año 2001 Colombia cultivaba 144.807 hectáreas de café, lo que mostraba un descenso en la tierra cultivada para cafetos en 18.482 hectáreas, seguramente por ser diversas causas ajenas de los deseos de las mayorías, ¿no? En el 2001, imagínense nada más, hace mucho tiempo, por supuesto, ¿no? Mire, la pobreza seguramente llevó a muchos parceleros o pequeños productores a cambiar de sembradíos, por ejemplo, como aquellos que para la producción de coca, o que la baja del precio internacional afectaba, por ejemplo, a más de 3 millones y medio de personas que les obligaba a perder el romanticismo por el árbol del cafeto. Why not? Mira, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, o sea, como un ejemplo a seguir, se organizó ¿en qué será? No sé, en 1927, imagínense para dónde, con el objeto fundamental para defender e intervenir el desarrollo de la industria del café en su país, quien actualmente, no sé, promueve y contribuye activamente, o sea, en la economía. El desarrollo en el 8 promio de dicha industria, además difunde internacionalmente las cualidades y el valor agregado del café colombiano a través de sus delegaciones en todo el mundo, ¿no? O sobre todo, no sé, en la comunidad europea, yo creo, ¿no? Los Países Bajos o en el Asia también, ¿no? Mire, esta federación cafetera es una institución para el servicio social con la institución de participar en el crecimiento de la calidad de vida de los productores, por lo que se apoya en todos los sentidos el desarrollo de las zonas cafeteras, no sé, en el área social, ambiental, educativa, productiva y en su gran infraestructura básica, por lo que ha resultado ser una excelente vía para la aplicación de recursos, de que promuevan proyectos de inversión social, por ejemplo, por lo que cuenta, por ejemplo, con 15 comités departamentales en las zonas cafeteras,
pues con 353 comités municipales, ¿no? En una red de organización bien coordinada, pues lo que permite resultados oportunos y efectivos, como, no sé, pues, no sé, bien coordinada, que permiten resultados oportunos y efectivos, por supuesto, como el combate de la roya y sobre todo ya los procesos de evaluación directa, o sea, en los cultivos, ¿por qué no? Como debe ser, ¿no? Mira, la Federación Nacional de Cafeteros, después de casi 80 años, desde su fundación, cuenta con una excelente capacidad de convocatorias, ¿no? Y experiencia suficiente en la ejecución de programas y proyectos que le permiten, o sea, trabajar, no sé, pues, en las comunidades rurales con solvencia y conocimiento en el área de ejecución, por ejemplo, ¿no? Demostrando que sus objetivos se logran a través de una buena inversión y ser la mejor una carta de presentación. ¿Para qué? Pues para lograr recursos que apoyen sus actividades, ¿por qué no? Lo que en otros países se deja exclusivamente al gobierno el control y el manejo de la asistencia, el campo. En la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia se promueve la construcción de acueductos, electrificación, la educación, la construcción de puentes y vías de acceso, por ejemplo. O sea, tantos peatonales como vehiculares también, por supuesto, ¿no? Realizan por otro lado campañas publicitadas de amplia coberturas para que el 90% de la población conozca, por ejemplo, la calidad de su café, ¿no? Entendiendo que el 50% no sé, de dicha población entiende que su población tiene el mayor café suave del mundo, ¿ok? O sea, hablando de Colombia, es hablar de un país esencialmente cafetero. O sea, de una producción, beneficio, industrialización y comercialización de alta calidad, logrando contar con los mejores consumidores en Estados Unidos, en Japón y Alemania, por ejemplo, de Colombia. O sea, cuando en 1732 los jesuitas iniciaron los cultivos de café en el valle de Orinoco, en Colombia, ¿no? O sea, jamás imaginaron que iniciaban una de las culturas, o sea, más especiales en el Nuevo Mundo. Ok, miren, por ahí se dice que en otra de esas épocas existía un párroco apellidado Salazar de las Palmas, ¿ok? Que imponía como penitencia a los fieles el cultivo de cafetos. Les resultó, por ejemplo, apropiado cuando, claro, de esa forma se expiraban los pecados, por ejemplo, para que al final de todo recibieran con el tiempo grandes beneficios. O sea, de hecho, por ejemplo, la producción de café genera un millón de empleos directos, ¿no? Algo así como, no sé, 800,000 labradores agrícolas y 300,000 son las familias beneficianas. Son muchas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? O sea, cuando en un país como Colombia se da el dato de que 1 millón de hectáreas son sembregadas, o sea, sembradas con cafetos, y que representan el 1% de todo el territorio colombiano. O sea, no se duda cuando se aseguraba que en 1898 más o menos, eran 522 millones de sacos de café producidos, ¿qué representaban? El 70% de las exportaciones, señalando la gran importancia de que ha tenido esta industria, pues no sé, para Colombia. ¿Por qué Colombia? En términos generales, así está, ¿no? O sea, en términos generales, cuando se piensa, por ejemplo, en las plantaciones, se ubica a las cordilleras, sobre todo clima templado, o sea, a 3 y 12 grados, latitud norte,
muy cerca del Ecuador, pero en el espacio privilegiado del hemisferio entre el trópico de Cáncer y el propio Ecuador, ¿no? Digo, aquí solamente nos quedaría la duda de que el sitio geográfico es el mejor, ¿de acuerdo? O sea, en donde se encuentra, no sé, Colombia, por ejemplo, Colombia, paralelo a Kenia y Etiopía, sobre todo. O más arriba, no sé, más en el norte, en donde se ubica, por ejemplo, México, ¿de acuerdo? Al lado de, o sea, de Jamaica, por ejemplo, Guatemala e inclusive en Costa Rica, ¿por qué no? Así debe ser. Ya estoy hablando del café de México, ¿no? Bueno, vamos a ya a plantear algo de café de México, ¿no? Porque yo quisiera que este proyecto que se hiciera de café en el gourmet para México. Y por eso les digo todo esto, ¿no? El café en México. Miren, los árboles del cafeto se establecieron en la República Mexicana a partir de, no sé qué, 1790 en Veracruz, Morelos, Michoacán y Oaxaca. Sumándose más tarde, por ejemplo, estados como, por ejemplo, en Chiapas, ¿ok? Puebla, Guerrero, San Luis Potosí de Hidalgo. O sea, siendo un producto tropical, se ubicó en las zonas montañosas, en donde el 50% de los indígenas fueron los pequeños productores. O sea que eran extensiones de tierra de menos de, no sé, de 5 hectáreas, ¿no? Que representaban el 90% de la propiedad agrícola, en donde solamente igualmente el 30% de los propietarios o comuneros también son mujeres, siendo la base económica de más de 3 millones de personas. El café en México, en ese entonces, 1790, ¿no? O sea, de los 740,000 hectáreas que producen café en 12 estados de la República Mexicana, el 60% producen realmente el café considerado de calidad, lo que equivale, por ejemplo, a una producción al año, por ejemplo, del 2002, por ejemplo, de 3.3 millones de sacos, de los cuales se exporta el 62%, y el resto fue un consumo interno, lo que favoreció las expectativas del país, de lo que yo tiento. Porque miren, las condiciones climáticas, pero en estas, no sé, 12 estados de la República, nunca son tan diversos, que se ha extendido el minifundismo, por lo que el café ya se cultiva en tierras virtualmente privadas, básicamente, ¿no? Comunales y ejidales, ¿no? Y como consecuencia, el sector privado acapara las mayores extensiones. Mientras que, por ejemplo, en Veracruz y Puebla encontraremos productos de café, no sé, en plantaciones más tecnificadas, en Chiapas dominan los ejidos, y en Oaxaca las tierras comunales y terminan siendo muy pobres, ¿no? O sea, con el 64% ejidal y observándose un alto índice de pobreza real. Pues sí. Hay otro dato aleccionador, es que el 91%, ¿no?, de las tierras privadas, o sea, también en 4 estados, básicamente, el 76% de las tierras son comunales, distribuyéndose, no sé, la propiedad de ejidatarios del 39%. O sea, pequeños propietarios, el 35% comuneros, el 21% y usufructuarios como arrendatarios o de tendencia indefinida, el 4%, ¿por qué no? A pensar de tener en el territorio mexicano regiones ideales para el cultivo de café de alta calidad. El 84% de las zonas cafeteras registran altos índices de pobreza después de 200 años de cultivos, ¿de acuerdo? El café en donde con 190,000 productores y 350,000 jornaleros. Surge la pregunta obligada: ¿en dónde se quedan las
utilidades. No sé. O sea, cuando por el pago de una taza de café, servido de una cafetería, el precio de venta es en ese entonces, de 10 a 12 pesos. El indígena que representa, por ejemplo, el 65% de los cafeticultores mexicanos recibe de 8 a 10 centavos por cada una de estas. Bueno, en este caso, los que verdaderamente recogen las mejores ganancias con no sé, los intermediarios, los tostadores y los promotores de marca, así como, no sé, las corporaciones transnacionales, no sé, pues se presentan como compradores, procesadores o minoristas. Lo que ahorca, por ejemplo, al productor perjudicado, al jornalero y al campesino dueño de la tierra y de los cultivos, por supuesto, como ha sucedido en otro tipo de cosecha, en la medida que no exista el mínimo de proteccionismo, por cierto, proteccionismo, o sea, ni apoyo estatal, o sea, alguna institución seria, por supuesto honesta y eficiente, como es la Federación Nacional de qué? Pues de cafeteros de Colombia, ¿por qué no? Ay, no, ¿verdad? Oh, bueno. Ok, por ejemplo, cuando México, vamos a decirlo así, ¿no? Exporta el 85% de su café, depende de la volatil del mercado internacional y de los intereses de las transnacionales, por ejemplo, ¿no? Los efectos de la sobreoferta, la poca diferenciación de los productores en el comercio global, la cantidad del café defectuosos y la pésima calidad de algunos, esto hace perder a México la posibilidad de ampliar sus mercados y su no sé, aceptación entre no sé, los exigentes compradores del extranjero. O sea, igualmente perjudica al país la concentración global de las tostadoras y los promotores de marca, ¿no? Por ejemplo, si observamos los datos de, no sé, de 1987, se observó en 1987, estamos en 2024, ¿no? Estamos en 1987, ¿ok? Cuando se menciona, cuando existe entonces 9.748 productores, dentro de los cuales solamente el 14% era de infraestructura, o sea, 1.377, ¿no? Mientras que 5.069 lo eran de subsistencia y 2.826 eran excedentarios, observados las gran disparidad en el manejo e instrumentación de esta industria, ¿no? Sobre todo porque el 95% de los productores, o sea, directos básicamente, eran campesinos. Y solo el .6 eran empresarios, fíjense nada más. Pues no, ¿verdad? Se ha dicho que, por ejemplo, que la fuerza del trabajo familiar en la base, en la producción de café, o sea, no importando los ingresos, ¿no? Y es que dentro de la familia, el padre transporta el grano al beneficiario, ¿no? Fertiliza y fumiga las plantas y los demás integrantes seleccionan los granos, básicamente, ¿no? Verifican los almácigos y realizan las diferentes tareas que me requieren una plantación cafetera, así como, por ejemplo, como la pizca de la cerveza, ¿no? Un productor que cuenta con una parcela muy pequeña, depende de la venta de su café o realiza, por ejemplo, trabajos similares en cafetales más grandes para subsistir, ¿de acuerdo? ¿No? Miren, otros problemas que se presentan es el que obtengan café de mala calidad. Informe los miembros de la familia, requieran educación y cuentan con viviendas dignas. Todas estas expectativas hace del mundo cafetero en México
y un reto superior por cualquier gobierno humanista. Y no simplemente de economía global, yo lo creo, ¿no? Y si agregamos, por ejemplo, el caso de que el 60% de los trabajadores en las fincas de Chiapas, por así decirlo, por ejemplo, son centroamericanos. Sobre todo, no sé, Guatelana, por ejemplo, reproduce el panorama para los sueños, el dueño de las parcelas, ¿por qué no? O sea, la verdad, ¿cuáles son, son en realidad las diferencias entre el campesino y el empresario? Bueno, ¿cuáles son en realidad las diferencias entre el campesino y el empresario? ¿Cuál? Que el capital domina la fuente de trabajo, que domina la fuente de trabajo, la enajena, el capital, la enajena y explota. El empresario, ¿no? Tiene mayores recursos productivos y un capital fijo. Domina su entorno y los ingresos se encuentran en dos polos, que en extremos son injustos, Los problemas de fondo es que la estructura del poder político se encuentra subordinada a grupos de poder económico que evitan el apoyo abierto y programado, no sé, a los intereses de la clase desprotegida. Por otro lado, los capitales nacionales que han surgido se asocian, no sé, en el panorama global al capital transnacional, olvidándose de los beneficios orientados a la justicia social del mexicano. O sea, cuando los pequeños productores no se escapan del círculo vicioso de empeñar su no sé, su cosecha para sobrevivir a través de créditos de subsistencia, o sea, no podrán crear y desarrollarse como, no sé, como una unidad productiva de calidad. Sería. Porque miren, otro factor dañino para las aspiraciones del campesino cafeticultor es el bajo nivel de capitalización del pequeño y mediano productor, sobre todo para beneficiar el café y secar la cereza, porque se carece de una institución gubernamental sin intereses comerciales, o sea, que pueda, no sé, apoyarlos con eficacia y honestidad, yo creo, ¿no? ¿Por qué no? Además de que se encuentre capacitada y bien organizada para que participe y coordine todo un proyecto de desarrollo social y productivo de la zona cafeteras del país, al no hacerlo, por supuesto, ¿no? Deja a los productores en manos de los finqueros y compradores locales y loqueros. Es lo que yo llego allá, ¿ok? Bien, un café enorme para el café de aroma de mujeres. Para mí este es el café de aroma de mujer. De Octavio, por supuesto, el que ustedes, Octavio y Gaviota. Una pareja extraordinaria. Todos quisiéramos pues sí, una gaviotita para uno, que además le hace mucho el café. Ay, ahorita, claro, en su vida personal extraordinaria. Es de que ella, de qué pasión. Es Piscis, no, es de Piscis, es un Piscis diferente. Es de Leona. Mucho, no, muy bien, muy buena, excelentemente bien. Margarita Rosa de Francisco, para todos, ¿de acuerdo? Nos vemos en la próxima, ¿eh? Les agradezco mucho, ¿eh? Muchísimo, gracias.